¿Alguna vez te preguntaste por qué son tan exitosos los superhéroes? ¿O qué hay detrás de cada uno y por qué tienen diferentes perfiles? El otro día tuve que ir a hacer un trámite al banco y mientras la muchacha me decía que tenía mal la documentación, yo pensaba, ¿quién fue el primer superhéroe? Entonces la miro y le digo, pero fíjate que tengo el formulario B32 recién firmado. Luego llego a casa, sin nada, triste y derrotado, me preparo un mate y me pregunto, ¿quién habrá sido el primer superhéroe de la historia? Ahí le pregunté a Lucía y me dice, el Che Guevara. Y le digo, no puede ser. Entonces me puse a hurgar en las profundidades del conocimiento humano, en un ejercicio de introspección y análisis muy profundo. Y la respuesta a quién fue el primer superhéroe puede variar según cómo definamos superhéroe. Si consideramos a los héroes mitológicos o literarios como Hércules o Gilgamesh o Sansón, etc., encontraríamos varios antecedentes de figuras extraordinarias a lo largo de la historia. Sin embargo, en el sentido moderno del término, se suele señalar que Superman es el primer superhéroe. Superman fue creado en 1938 por Jerry Siegel y Joe Shuster. O sea, Superman es ampliamente reconocido como el pionero del superhéroe moderno. El pionero del superhéroe moderno. El pionero del superhéroe moderno. Con ustedes, Ternerator. De niño fue criado por vacas salvajes, lo que le dio el don de poder contar cualquier historia, pero con vacas. Hay un rancho con miles y miles de vacas. A ese rancho vamos a llamarlo Vacalandia. Las vacas que viven en Vacalandia votan, tienen sus propias normas y hasta redactaron una constitución vacuna que garantiza los derechos y obligaciones de toda vaca en Vacalandia. Ahora imaginen que aparece una super vaca o un Ternerator, como yo, y claro, esa vaca, si es buena, va a representar los intereses de la mayoría de las vacas del rancho, que también son buenas. Si lo pensamos un poco, vamos a darnos cuenta de que se pueden hacer algunas asociaciones entre Vacalandia, o sea, entre el estado que construyeron las vacas y la supervaca. Esta idea nace a partir de varios conceptos, como que en las historietas y películas de supervacas está legitimado que ellas usen la violencia física para resolver los problemas. En el mundo de afuera de las historietas, o sea, en ese gran frigorífico que es la vida, la única institución legitimada para ejercer ese tipo de violencia es el Estado, o sea, Vacalandia. Esta idea fue desarrollada por el sociólogo y economista alemán Max Weber. Él define al Estado como aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio, reclama para sí el monopolio de la violencia legítima. Pero no es solo eso, porque además tenemos los colores que usan en sus uniformes y las historias que cuentan. Así como la vaca patriótica pelea contra el asado comunista, el Capitán América lucha contra Cráneo Rojo, los Hombres X luchan contra Omega Rojo y la Mujer Maravilla participa de la Primera Guerra Mundial. Entonces nos preguntamos, ¿son los superhéroes la personificación del Estado? Otra pregunta válida es si los superhéroes son más populares en las poblaciones más nacionalistas o no. Y los estudios ahí son un poco ambiguos, porque las poblaciones que se identifican como muy patrióticas no siempre están muy arriba en la lista de consumidores de cine de superhéroes. Además, la moral de los superhéroes se construye sobre la moral y los valores de la población a la que representan. Por ejemplo, ¿cuál es el pináculo de la moral para cualquier persona? Fácil, el respeto por el derecho de las vacas. Un hombre sometido a la radiación de 1.000.000 de planillas de Excel en un experimento de la URSS, generando así a Contador Man, capaz de llenar 5 planillas de Excel al mismo tiempo. Si bien no es difícil relacionar a los superhéroes con los estados, la cosa se vuelve más compleja cuando pensamos en los diferentes tipos de superhéroes que existen. Para mostrar esto vamos a necesitar llenar una hoja de Excel. Por un lado tenemos a los superhéroes que tienen poderes. En este bando los más representativos podrían ser el Capitán América, Superman y enseguida por detrás el Hombre Araña, Flash, Hulk. Por otra parte tenemos a los superhéroes que no tienen poderes, o al menos poderes visibles, porque podríamos pensar que el poder está en su mente. Aquí los más importantes son Batman y Iron Man, y varios escalones detrás están Flecha Verde, Viuda Negra, Robin, Ojo de Halcón. Convenientemente para los exponentes más importantes de los superhéroes sin poderes son personas ricas, o sea, personas ya de por sí poderosas en sus vidas personales. A diferencia de los héroes con superpoderes, que la mayoría de las veces en sus vidas personales son relativamente normales. Queda muy claro en esta hoja de Excel que les preparé. Es un juego llamativo porque se construye una especie de superhéroe reverso donde sus superpoderes son producto en gran medida del poder que tienen en sus vidas civiles. Una persona tiene un accidente del que no es responsable en un laboratorio científico. Los medios intentaron culparlo, pero de repente sus poderes se activaron, dando origen así a Ultra Victim, que tiene el superpoder de siempre ser la víctima en todas las discusiones.
No es gratuito que tanto en DC como en Marvel, las dos empresas más grandes en el rubro superhéroes, exista una rivalidad entre su personaje más icónico, ya sea Superman o Capitán América, y el señor millonario y justiciero, o sea Batman y Iron Man. En un punto representan dos modelos de estado distintos, el estado más grande y protector versus el estado más pequeño y económicamente más liberal. Y algunos de los conflictos entre estos personajes también se construyen sobre la misma base. Esto me afectó negativamente, transformándome en lo que yo entiendo es la única víctima de este conflicto que presenté. Otras personas quieren rivalizar conmigo y también sumarse a la lista de víctimas, pero yo les recuerdo que no solo soy yo una víctima, sino también mis padres y mis abuelos fueron víctimas, y todo eso tiene un peso histórico que me hace ser más víctima que todos los demás. ¿O acaso la historia no cuenta acá? Empecemos con Guerra Civil. Se muestra un conflicto entre los Vengadores debido a un tratado impulsado por la ONU para regular las acciones de los superhéroes. Por un lado, Iron Man, el millonario, está a favor del control gubernamental. Esto pasa porque Tony Stark, o sea, Iron Man, se siente responsable por las muertes y daños colaterales causados por los Vengadores. Él cree que los superhéroes deben rendir cuentas y operar bajo supervisión gubernamental para evitar desastres y el exceso de poder. Ve a la regulación como un mal necesario, ya que los Vengadores no deberían ser jueces y verdugos sin control externo. Considerando que es la ONU la que propone la regulación, la comparación entre superhéroes y estados parece bastante oportuna. Además, contempla una visión de la justicia que se construye sobre el consenso popular. En otras palabras, la justicia no es algo abstracto que existe ajeno a las sociedades, sino que es algo que se construye día a día. Lo que es justo hoy, quizás deja de serlo en el futuro. O sea, lo que la sociedad considera equilibrado en un momento va a depender de prejuicios sociales, de qué prácticas son aceptadas y cuáles no, de los valores morales más populares, etc. Lo que se defiende de parte de ese grupo en las historietas es el derecho de los pueblos a calibrar la justicia según sus propias necesidades. Quizás algo que antes parecía justo puede resultar con el tiempo ser injusto y que la víctima real de todo era yo, como pasa en la mayoría de los casos. No porque yo siempre esté argumentando a mi favor, sino porque efectivamente la víctima soy yo. En el otro bando está el Capitán América, que está a favor de la autonomía de los héroes. Steve Rogers, o sea, el Capitán América, desconfía del control gubernamental. Cree que los Vengadores deben actuar basándose en su propio criterio moral y no en órdenes de políticos con intereses ocultos. Aquí aparece una desconfianza en el sistema y la idea de que no hay mejor termómetro para la justicia que el criterio propio. ¿Y cuál es el problema con esto? Que propone un modelo por definición injusto, ya que en este modelo no importa si algo es considerado justo o no por la mayoría de la sociedad, sino que lo relevante es que sea justo para el más fuerte, que impone sus condiciones e ideas sobre la voluntad de la mayoría. ¿Y sabes de qué soy una víctima también? De que no des like al video, ni te suscribas al canal, ni actives la campanita, y lo peor de todo, de que no dejes un comentario contándome por qué vos también podrías llegar a ser una supuesta víctima, aunque ya sabemos que la víctima soy yo. Una mujer del Ku Klux Klan que lavaba su bombacha favorita en el río más racista del hemisferio fue picada por una rata radioactiva, lo que la mató de cáncer. Pero su sangre con radiación se mezcló con los filamentos de la bombacha lavada, dándole vida y creando así a Super Bombacha, una bombacha que quiere liberar al mundo del pensamiento lógico y las libertades más elementales. Siempre es bueno traer contigo una bombacha de repuesto. Igual que hace Batman, uno de los protagonistas del conflicto presentado en la película. Batman siente miedo y desconfianza del poder absoluto de Superman. Luego de ver la destrucción causada por la batalla entre Superman y Zod en Metrópolis, que se muestra en Man of Steel del 2013, desarrolla un miedo y resentimiento hacia Superman, viéndolo como una amenaza incontrolable. Él entiende que Superman, a pesar de sus buenas intenciones, es demasiado poderoso y debe ser detenido antes de que se convierta en un dictador o una amenaza para la humanidad. Del otro lado del ring está Superman, que, por supuesto que siempre tiene una bombacha de repuesto en la cartera. Además, Superman confía en la posibilidad de hacer el bien y usar su poder para ayudar a la humanidad, especialmente a la humanidad blanca, pero se enfrenta al escepticismo de la sociedad y al gobierno después del desastre en Metrópolis. Superman defiende la idea de que los seres superpoderosos puedan existir sin necesidad de ser controlados, ya que él solo busca proteger a las personas y el bien común, o mejor dicho, lo que él entiende por el bien común. Por otra parte, él ve a Batman como un justiciero brutal y peligroso que opera fuera de la ley y usa métodos extremos. Además, podés dejar en los comentarios quién crees que ganaría una elección entre Iron Man y Batman. Y mejor todavía, ¿quién tiene la bombacha más grande? Si Superman o el Capitán América. Te leo en los comentarios.
Si tomamos los conceptos detrás de los dos conflictos que presentó Super Bombacha, podemos ver el mismo patrón funcionando de fondo. De un lado están Batman y Iron Man, que como dijimos antes, son ricos y poderosos en sus vidas personales, que quieren que los superhéroes estén subordinados al Estado. Pero claro, esta tampoco parece una elección ingenua, porque la voz de los millonarios dentro de la sociedad es considerablemente más escuchada que la del resto. De esa manera, al diluir la responsabilidad y el poder de decisión en el grupo, se fortalecen ellos mismos, al tener infinitas herramientas para obrar entre las sombras. Con su dinero pueden manipular elecciones y personas, presionar para que algunos temas sean tomados en cuenta antes que otros, etc. Del otro lado vemos que el Capitán América y Superman tienen una visión de justicia que ellos entienden como correcta y que además se debe imponer. Entonces está la opción 1, que presenta una visión idealizada del Estado, pero que sabemos que muchísimas veces responde a los intereses de los poderosos y, oh casualidad, justo los que defienden esa postura son millonarios. Y por otra parte está esa defensa contra el sistema que depende de la voluntad de los que tienen la fuerza física. Ella era mi mundo. Y tú me la arrebataste. Vamos a tomar con toda inocencia y sin ninguna malicia los elementos que podemos entender como los más característicos de lo que defienden el Capitán América y Superman. 1. No es progresista. La idea de justicia que defienden Iron Man y Batman va cambiando, queremos pensar que evolucionando, con el diálogo social y el tiempo. La otra, la de Superman y el Capitán América, no necesariamente. Su visión de la justicia es personal y perfectamente puede mantenerse inmóvil a lo largo de los años porque responde a un ideal que tiene el grupo poderoso. 2. Es tribal. Solo buscan defender la idea propia de justicia, que es también la de su tribu, sin interesarles reivindicaciones más amplias o de otros grupos. Ellos únicamente pelean porque prevalezca su visión propia y la de su comunidad de la manera que les parece a ellos. 3. No se enfocan en la justicia, sino en las desigualdades de poder. Ellos son los poderosos, mejor dicho, los superpoderosos, y creen que ese poder los pone por encima de las instituciones encargadas de administrar justicia. Si realmente buscaran la justicia, esos superhéroes deberían subordinarse a esas instituciones. ¿Dejaste que te esposaran? No sería una rendición si me resistiera. Los hace sentir más seguros y así está mejor. Y si juntamos los tres, ¿qué tenemos según Susan Neiman, autora de La izquierda no es woke? Que si no saben lo que es y les interesa el tema, hice un video que pueden ver en el link que aparece ahora en pantalla. Sí, tenemos un pensamiento que tiene varias características que responden al wokismo. Pero cuidado, porque del otro lado tenemos ese tecnofeudalismo que tampoco convence mucho a nadie. ¿Será que Guerra Civil y Batman vs Superman, las dos del 2016, respondían a una batalla cultural que venía gestándose desde hace un tiempo? ¿Será que esos dos arcos argumentales que se presentan tanto en los cómics como en el cine son una representación de una visión cultural más profunda? Turnerator, explícalo con vacas. Hay dos supervacas y tienen que definir cuál de las dos manda. Una es una vaca muy fuerte y la otra es una vaca con un don para convencer al resto. La fuerte defenderá que el más fuerte mande y la otra que la mayoría de las vacas decida. Como su don es la persuasión, sabe que al final de cuentas va a mandar ella. Los dos modelos tienen sus fortalezas y debilidades, pero ¿con cuál quedarse? ¿Hay modelos intermedios? Quizás la solución de elegir a un único líder es incorrecta. En una de esas hay que negociar algo a corto plazo con la condición de seguir pensando en formas más eficientes de resolver el problema. O a lo mejor solo existe una solución civilizada para este asunto. Es superpoderoso, el tambero de dos tamberos, es peronista, dice con el asado del presente, tiene amor por donde lo mires.